Bendiciones, amados hermanos. Una vez más, aquí estamos frente a la cámara con el fin de desarrollar una clase más. Estamos con el tema de la justicia. Acompáñenme por favor al versículo clave de nuestro tema, en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La materia de la justicia en la vida del cristiano es uno de los aspectos más importantes de la vida. Si alguien no entiende lo que es la justicia y de cómo obtenerla, entonces esa persona no vivirá la vida de abundancia que Dios ha ofrecido. En la vida de un cristiano todo se apoya en este atributo, justicia. Y veamos por qué. Quisiéramos entonces primeramente traer la definición, ¿verdad? Vamos a usar un juego de palabras aquí que nos van a esclarecer, porque queremos definir lo que es justicia, lo que es un justo y lo que es justificación. Tres palabras muy claves para poder entender todo lo relacionado en la introducción de lo que es la justicia. Primeramente, en una definición de diccionario, nosotros vamos a encontrar que justicia es calidad o estado de ser justo o calidad de ser recto. Entonces, si nosotros resumimos la definición de justicia, vamos a decir sencillamente que justicia es rectitud de conducta. Y entonces aquí nosotros vamos a empezar a ver a la luz de las Escrituras que Dios es un Dios justo. Entonces, si Dios es un Dios justo, Dios es un Dios que tiene una rectitud de conducta, una conducta recta, una conducta digna. Entonces aquí vemos que el Dios justo que nos creó es recto de conducta. La siguiente definición es justo. Justo es haciendo o acordando con lo que es recto. Sencillamente entonces vamos a resumir la definición de justo. Justo es la persona que practica la justicia. ¿Y qué es la justicia? Rectitud de conducta. Entonces estamos ahí más o menos entendiendo el juego de palabras. Justicia, justo. Entonces decimos, justo es el que practica la justicia. Y nosotros ya definimos qué es justicia. Justicia es rectitud de conducta. Entonces el justo, al igual que Dios justo, practica la rectitud de la conducta. Estamos llamados a ser embajadores de Cristo, a vivir en este mundo como Dios demanda que vivimos. Y entonces Dios es un Dios de justicia, Dios es un Dios justo. Y ahora vamos a ver el término de justificación. Definición de justificación. Acto soberano de Dios por el que por pura gracia y a base de su pacto nos declara aceptos ante Él a quienes crean en su Hijo. Justificación entonces tiene que ver también con Dios mismo y un acto soberano de que por su gracia, ¿verdad? Y por un pacto que Él hizo, nos hace aceptos en su amado Hijo, que lo envió, ¿verdad? Para justificarnos, nos envió para que muriera en una cruz y que fuéramos la justificación, como leímos en 2 de Corintios capítulo 5, 21. El que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Ese es el justificación. En su bosquejo usted tiene definición de justicia, justo y justicia. Pero yo le aconsejo que cambie el inciso B y ponga justicia, justo y justificación.
porque esto es el acto que Dios hace a través de su Hijo, para que nosotros podamos entonces practicar la justicia, y por ende justicia es rectitud de conducta. Veamos entonces en el Salmo 11, versículo 7, la naturaleza misma de Dios como justicia. En el Salmo 11, 7 dice: porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. La persona que ha confesado a Jesús como Señor y Salvador y que ha sido justificado por la obra redentora de Cristo, dice que mirará el rostro del Señor, mirará el rostro de Jehová, y que Jehová es justo y ama la justicia. Significa que Dios practica la justicia, y la justicia es rectitud de conducta. Y que el hombre recto mirará su rostro, se caminará y se conducirá conforme a lo que Él enseña y lo que está escrito en su palabra. Vemos entonces que Él es el justo. En Juan capítulo 17, versículo 25 leemos: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Declaraciones de Jesucristo para con el Padre como un Dios justo que te ha conocido siempre, porque Él es Dios Hijo. Está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y las declaraciones de Dios Hijo son que es un Dios justo, un Padre justo. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8, leemos: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino que también a todos los que aman su venida. Mire qué cosa más impresionante la que vamos a ir desarrollando aquí. Número 1, dice la Escritura, el juez justo. ¿Quién es el juez? ¿Y ante quién estaremos todos? ¿Ante qué tribunal? Ante Dios el Padre. Él es el juez justo. En 1 de Juan 2:1 leemos: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces estamos viendo la naturaleza de un Dios justo, de un Dios Padre justo, que tiene un Dios Hijo justo. Y este Dios Padre es el juez, y este Dios Hijo, que también es justo, y que es justo, practica la justicia. ¿Y que es justicia? Rectitud de conducta. Jesús se condujo aquí con rectitud de conducta, haciendo lo que el Padre le enseñó a hacer, haciendo las cosas que veía hacer del Padre. Pero la siguiente característica que vemos aquí también es que Dios el Hijo es un abogado, y ahora tenemos al Dios justo, porque estamos hablando de justicia. Estamos hablando, y véanlo de esta forma, de un tribunal. Estamos hablando de sentencia. El tema es justicia. Estamos enfrentándonos entonces a que nosotros vamos a estar ante un tribunal de un juez justo, y que necesitamos un abogado que sea justo, recto. ¿Por qué? Porque en este juicio que vamos a tener va a haber declarada la ira de Dios para el que no ha sido justificado. ¿Me entiende? Pero el que es justificado no es culpable ante Dios, el juez justo. Y su abogado va a abogar y va a defender su caso para que la ira de Dios no venga sobre él y que sea librado del lago de fuego y del azufre. Entonces estamos ante un caso con términos de abogado aparentemente, pero eso es exactamente lo que está por acontecer en el día del juicio. Tenemos un Dios justo, tenemos un abogado justo, y estamos nosotros los que vamos de alguna forma estar en ese tribunal, ¿verdad? Porque seremos juzgados, tanto los pecadores cristianos como los pecadores no cristianos, o sea, los que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador y los que no. Así que vamos a enfrentarnos ante un juicio,
Y esta es una de las cosas que yo quiero entonces que usted vaya viendo. Por eso estamos definiendo primero el término justicia, rectitud de conducta, justo, el que practica la justicia, justificación, acto soberano de Dios por el cual, por pura gracia y a base de su pacto, declara aceptos ante Él a quienes creen en su Hijo. Entonces va a haber un juicio. En Apocalipsis 16, versículo 5 en adelante, leemos. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras y el santo, porque has juzgado todas estas cosas. Estamos viendo hasta este punto de un ángel está hablando que está juzgando todos los acontecimientos de la tierra. Versículo 6, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Y entonces vemos que nos encontramos ante un tribunal y ante un juicio. Déjeme decirle en algún sentido ejemplos de juicios en la Biblia. Ya Dios ya ha decretado juicios aquí, ¿verdad? Uno de ellos es Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra fueron dos ciudades en las cuales Dios hizo juicio en el Antiguo Testamento. Dos ciudades completamente perversas, no querían nada de saber con Dios. Se habían pervertido a tal grado que la homosexualidad era el modum vivendum, el estilo de vida de ellos. Tanto que cuando Dios mandó a los ángeles para destruir a Sodoma y a Gomorra, los homosexuales querían tener relaciones sexuales con los ángeles. Porque los ángeles iban a destruir, pero también el favor de Dios estaba sobre Abraham y por lo tanto sobre su sobrino Lot, al cual llegaron a la casa de Lot, que tenía sus hijas, para que los ángeles les dijeran que se fueran de la ciudad, ellos, sus hijas y los novios de sus hijas. Y en el momento que los pervertidos llegaron, dijeron, queremos conocerlos, queremos tener relaciones con ellos. Y Lot les dijo, no, aquí tengo 3 hijas vírgenes. Se las entrego a ellas, pero a estos varones de Dios no les hagan daño. No, los queremos a ellos. Y ellos tuvieron que usar uso de su poder y le dijeron, métanse, cierren los ojos, y con el poder que Dios les ha dado a estos ángeles, dejaron ciegos a los homosexuales y pudieron en algún sentido Lot y su familia salir de ahí, y hasta que los ángeles destruyeron. Un modelo de juicio está aquí. Sodoma y Gomorra, se decretó juicio contra esa ciudad y fue destruida completamente. Otro juicio que ha sucedido también, es verdad, aparte de Sodoma y Gomorra, es lo que sucedió cuando leemos el arca de Noé. Que toda la tierra, ¿verdad?, fue en algún sentido llena de agua, y los pobladores y los moradores que estaban ahí no querían saber nada de Dios. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios y su familia, construyeron el arca, fueron los animales, se decretó juicio sobre esa generación y fue completamente desaparecida sobre la faz de la tierra, comenzando un nuevo comienzo con Noé y su familia. Y nos estamos enfrentando a un juicio venidero, porque el fin del mundo vendrá. La maldad, ¿verdad?, y los malhechores, el que promueve la maldad y la mentira también ya ha sido juzgado, solo que hasta el momento todavía está haciendo sus actividades, pero él ya fue decretado un juicio y él va para el lago de fuego y azufre con todos sus seguidores y con todos aquellos que no han sido justificados por el poder de la palabra, que es el Evangelio, que trae justificación a través de Cristo Jesús. Y entonces nos vemos aquí que vendrá un juicio. Pero estamos viendo entonces claro que Dios es la justicia, es alguien que tiene una rectitud de conducta, que es justo, que practica la rectitud de conducta, o sea, la justicia, y estamos viendo que es un juez justo, un abogado justo, y que los juicios entonces
son decretados por un Dios justo y que un juicio vendrá. Ahora veamos entonces la historia bíblica para ver la condición en que se encuentra el hombre y la humanidad. Y todo comienza en Génesis capítulo 1, versículo 26. Vamos a ver el versículo 27 y el versículo 31. Cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Acabamos de ver el escenario de justicia, justo, justificación. Y ahora vamos a ver que Dios crea al hombre y lo que sucede en el escenario para toda la historia bíblica de los acontecimientos. Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves del cielo, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Dios en Génesis 2:7 dice que sopló aliento de vida. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, un espíritu, creado a su imagen. Dios es espíritu. En aquel entonces, antes de que la humanidad fuese creada, existía Dios Padre, que era espíritu, Dios Hijo, que era espíritu, Dios Espíritu Santo, que es espíritu. Pero en la actualidad vemos a la luz de las Escrituras que uno de ellos tiene cuerpo como nosotros, forma de hombre, porque tomó forma de hombre para justificarnos. Y entonces vemos que cuando nos creó a imagen y semejanza no es en una condición, en algún sentido que nos parecemos a Él humanamente, rasgos físicos, sino en espíritu, porque sopló aliento de vida. Dios sopló en un cuerpo inerte formado de lodo que lo formó Dios con su mano. Y entonces fue el hombre un ser viviente. La naturaleza de Adán provenía de Dios, así que la naturaleza de Adán era justicia, recto ante los ojos de Dios. Adán practicaba la rectitud de conducta. Él practicaba esta justicia. Ante los ojos de Dios, él era justo. Ante los ojos de Dios había justicia en Adán. La naturaleza de Adán le dio así una posición correcta delante de Dios. Lo vemos en 2 Corintios 6, del 14 al 15. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo? Vemos entonces que lo justo no compagina con lo injusto. Vemos aquí entonces que la posición correcta de Adán era de una persona recta delante de los ojos de Dios cuando fue creado. También, aparte de hecho, Dios le dio derechos legales de autoridad. Como parte de su creación, como leímos en la Escritura, le dio el dominio y autoridad para señorearse sobre todas las cosas. Él era el amo y dueño de lo que Dios había creado, del mundo que Dios había creado. Le dio autoridad delegada, y entonces él se movía ante los ojos de Dios con esa autoridad. También tenía un compañerismo con Dios. Pero algo sucede en el escenario, ¿verdad? Cuando vemos que Adán, Dios era el Dios de este mundo. Repito, Adán era el Dios de este mundo. Él tenía dominio sobre la tierra. Y lo vimos ahí entonces en Génesis 1, 26 a 28. ¿Verdad? Cuando leímos, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, en imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ese fue el mandato de Dios. Dios quería en algún sentido la obediencia del hombre. Entonces podemos ver en algún sentido que Dios quería la obediencia del hombre.
El hombre tiene un libre albedrío por Dios y Dios no forzará al hombre a hacer algo. Lo creó a su imagen, tenía compañerismo, le dijo que fuera obediente, de manera que había una justicia en él. Ahora vemos un cuadro aquí. Podemos concluir entonces que era una justicia no probada, una justicia no puesta a prueba, ¿verdad? Era justo delante de los ojos de Dios, pero en algún momento no había sido probado. La primera condición, Dios le dice: no comas de este árbol, porque el día que comas de este árbol mueres, ciertamente muriendo morirás. Ya había una declaración para que fuese entonces en algún sentido probado. También Adán era santo, pero tenía una santidad no probada, una obediencia que no había sido puesto a prueba. Y todo comienza en el escenario cuando Dios dice: no coman de esto. Y luego en el escenario aparece el adversario, el enemigo de Dios, para tentar, para distorsionar en la mente del hombre, para poner duda, incredulidad, para poner todo lo que él sabe hacer con el fin de deshacer los planes de Dios. Así que vemos a la luz de las Escrituras en Génesis 2:17 lo que Dios declara. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué sucedería entonces? Tenemos el primer elemento, el árbol, para poner puesto a prueba al hombre. Tenemos el segundo elemento, el tentador, que es la serpiente antigua, el adversario, lo contrario a la justicia, lo contrario a la santidad, lo contrario a la verdad, lo contrario a la fe. Tenemos entonces que el adversario es temor, que el adversario es pecador, que el adversario ya no camina en rectitud, ¿verdad? Todo lo que podemos ver entonces aquí. Ahora vemos que la muerte espiritual es la naturaleza de la injusticia. Y que cuando ellos pecan, entonces lo que va a acontecer es una separación de Dios, una pérdida de relación, una pérdida de comunión, una pérdida de justicia. Pasan a naturaleza de injusticia. Y es lo que revela entonces Génesis 3, capítulos, vamos a leer desde el 4 hasta el 13. La desobediencia de Adán. Estamos en el punto donde está siendo puesto a prueba el primer elemento, el árbol que Dios dijo no comas; el segundo elemento, el tentador. Versículo 4 del capítulo 3 de Génesis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comieras de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como él. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras e hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Miren cómo pasaron de la característica, cómo pasaron del carácter de justicia a injusticia. Miedo, temor. Empezó una naturaleza completamente diferente. Versículo 11. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Vemos estos dos elementos: el tentador, el homicida, el engañador, y el árbol que no debían de comer.
una justicia puesta a prueba, una santidad puesta a prueba. Entonces hubo un fallo. Y en ese fallo vino a la naturaleza del hombre, que era justo ante los ojos de Dios, la naturaleza de injusticia. Y hay una separación de Dios, hay una pérdida de la relación y la comunión que ellos tenían. Y entonces Él vino a estar muerto espiritualmente. Y eso es exactamente lo que declara Romanos 5, 12 al 14. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Qué declaración más grande. El hombre vino a estar muerto espiritualmente y procreó una familia, y toda esa familia venía marcada con la marca del pecado o la injusticia. Todos los hombres han pecado delante de la presencia de Dios. Todos los hombres somos injustos delante de la presencia de Dios, porque tenemos la naturaleza que viene de Adán y de Eva, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la presencia de Dios. Entonces vino el hombre a estar muerto espiritualmente. La naturaleza de Satanás entró en él. Luego vino la muerte física. El pecado y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos los hombres pecaron. Satanás se convirtió en el padre y señor de la raza humana caída. Nótese exactamente qué acontecimiento. Después de ser Adán, el Dios de este mundo, entrega por obedecer la palabra del adversario, le entrega toda la autoridad a Satanás. Y Juan 8, 42 al 47 dice: Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuanto habla mentira, de suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Estas declaraciones en esta palabra dejan bien claro entonces que todas las personas están sobre el señorío de Satanás. Él vino a ser el Dios de este mundo. Eso es lo que declara 2 de Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El cambio de naturaleza de Adán no le permite tener compañerismo con un Dios justo. Nos quedaremos aquí hasta este momento, donde la naturaleza de justicia que tenía el hombre, de un Dios justo creado a su imagen, pasa entonces a una categoría de injusticia, y que se pierde la relación y el compañerismo de este Dios justo, y que Dios los expulsa del lugar donde estaban. Y estaremos viendo en la próxima clase entonces los frutos de esta naturaleza caída. Hasta la próxima clase, hermanos. Bendiciones.